Buenas noches, compañeras. Buenas noches, compañeros. Desde luego muy agradecido por el cariño y el aguante de todos, de todas, de mis compañeros de panel, por las palabras que acaban de pronunciar. Y yo pensaba cuando venía para acá en el panel que nos tocaba compartir, que tiene que ver con la justicia, y una de las caras que aparece en el logo de La Poderosa es la de Walsh, ¿no? La de Rodolfo Walsh. Y en su famosa carta, a la Junta, un año después del golpe de Estado, pocos días antes de que lo maten, cuando ya había habido masacres, desapariciones forzadas, torturas, hace esta extraordinaria carta donde revela los horrores de la dictadura, revela las más terribles violaciones a los derechos humanos. Es una carta de 6 puntos, pero en el punto 5 dice algo que resuena en las palabras de mis compañeros de panel, los que me precedieron, y que debe ser una lección muy grande para todos nosotros y para todas nosotras. La conciencia de este hombre que sabía que lo iban a matar en tiempos más difíciles, mucho más difíciles que hoy para quienes enfrentamos el poder. En el punto 5, él decía, quiero compartirlo con ustedes, estos hechos, hablaba de los puntos precedentes donde describía los horrores, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren, porque le hablaba a la Junta, ¿no? En la política económica de este gobierno deben buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Fíjense la conciencia de este hombre, que siendo él, sus seres queridos, sus familiares, sus amigos, sus compañeros, víctimas de atrocidades, la conciencia de este hombre en poner en primer lugar, en poner como principal víctima al sujeto colectivo del pueblo argentino. Esa es la lección que hace que tengamos la obligación, los dirigentes y los militantes, de tener el cuero duro, de no ponernos en víctimas y ponernos al frente de la batalla sin especular contra la miseria planificada de hoy. Esa es nuestra obligación, no es ni más ni menos que nuestro deber, como nos enseñó Walsh cuando explicaba cuál era el corazón del terrorismo de Estado, qué era lo que había atrás de eso, la miseria planificada, y lo marcaba con números que hoy tienen que resonar en nuestra conciencia porque se parecen mucho a lo que estamos viendo. Párrafo seguido decía, en un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%. En 100 días Milei lo ha reducido un 27%. Fíjense que en la carta donde nombra, desde luego, a Videla, a Agosti, a Macera, nombra más veces a Martínez de Oz. Porque Milei, porque Villarroel son el mascarón de proa, son la cara cínica de un proyecto económico cuyos hilos manejan Sturzenegger, Caputo, los monopolios, las multinacionales y el Fondo Monetario Internacional, al que Walsh dedica un párrafo particular en el punto 6 de la carta. Y tenemos que tener claro
que la memoria y la verdad derivan necesariamente en la lucha por la justicia. Y tenemos que tener, como dice el Evangelio, hambre y sed de justicia, como hay niños y niñas que tienen hambre y sed de verdad en sus estómagos. En los pueblos por donde andaba el padre de Vicky, hoy los pibes se mueren todas las semanas de malnutrición porque no tienen agua. Son pibes que tienen sed de verdad, y tanta sed de verdad me refiero a su realidad material. Tanta sed tiene que ser la sed de justicia nuestra. Y los miles y miles y miles que se han quedado sin comida por una decisión que forma parte de la miseria planificada, que es arrebatarle el pan de la mesa, el pan del tupper, la papa de la olla, de esa olla que cocinan las compañeras como Ramona, que no solamente no tienen salario, hoy no tienen con qué cocinarle a sus hijos, a sus vecinos, a sus vecinas. Porque hay una nueva cultura en la que todo lo que es bueno, todo lo que es digno, todo lo que es bello y verdadero se ha transformado en un curro. Los derechos humanos son un curro, la comida es un curro, las obras en los barrios populares son un curro, el teatro es un curro, la salud es un curro, la educación es un curro. Todo eso es la cultura que nos están imponiendo para que no sea la fragilidad humana, los errores que cometemos las personas, el centro. No, ya no es más que alguno se equivocó, hizo las cosas mal, fue ineficiente o fue corrupto. Lo que es una aberración es la justicia en sí misma. Cuando Milei dice que la justicia social es una aberración, ese es su programa político-económico: desterrar la justicia social de la Argentina. Y el movimiento popular lleva siglos resistiendo la injusticia social. Lleva siglos desde la reconquista de Buenos Aires, desde las luchas de la independencia. Lleva 5 siglos de la resistencia de los pueblos originarios, desde la resistencia del movimiento obrero, desde la resistencia del movimiento piquetero, desde la resistencia de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Resistencia que no se ha detenido ni aún en los mejores años. Y los mejores años objetivamente en este siglo fueron los de Cristina Kirchner. Gloria y honor a Cristina Kirchner, víctima primerísima de la estrategia de destrucción, de desprestigio e incluso de asesinato, por error que pueda haber cometido, por diferencia que uno pueda tener. Y está bien tenerla, porque ser alcahuete no es bueno, Está bien tenerla, porque ser alcahuete no es bueno. A Cristina la han atacado permanentemente por el bien que hizo a este pueblo. Y eso hay que honrarlo. Eso hay que honrarlo, aunque uno tenga diferencias. No me voy a extender mucho más porque están hombres y mujeres acá de nuestra cultura también atacada. Algunos que yo escuchaba en mi juventud y que decía en una de sus letras, cuando tenía que describir qué pasaba en estas 30 cuadras del centralismo porteño, decía que solamente tenía palabras para describir la injusticia y que solo aspiran al fruto de su propia codicia. Eso es lo que son. Son la codicia, son la mezquindad, son el individualismo, son los antipatria que son capaces de vender a su madre por $0,5. Y entonces, ¿qué hacer frente a eso? Organizar la bronca, porque la bronca, si no se organiza y no se canaliza, explota dentro de nuestras familias, de nuestros barrios, con más violencia, con enfermedades mentales, con alcoholismo, con la destrucción del tejido social patrio. Nuestra obligación
es darle un cauce a esa bronca a través de la organización popular y construir una alternativa política que vuelva a traer una Argentina justa, libre y soberana, no con la libertad, la falsa libertad de los que ensangrentaron la palabra libertad y llegaron a ponerle ese nombre a la mal llamada Revolución Libertadora después de masacrar a su propio pueblo a bombazos en esta plaza hace 70 años. Porque hay que acordarse que esta historia viene de largo, y de largo es la resistencia también. Entonces, compañeros, compañeras, quiero finalizar con ese grito que tiene que salir del corazón de cada uno de nosotros, de cada argentina y de cada argentino, y de cada uno de los que habitan este suelo, que no queremos la deshumanización. La patria no se vende, la patria se defiende. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras, y no dejar de resistir, de luchar y de estar junto a cada uno que se cae.